Buenos días para todos los alumnos de sexto. En este día vamos a empezar con la clase de culturas precolombinas, pero para el caso del territorio colombiano. En este momento nos tocaría la cultura quimbaya. Nosotros vamos a tomar las horas de Cátedra de la Paz para desarrollar las culturas precolombinas que nos hacen falta. Entre ellas sería cultura tairona, muisca, San Agustín y la cultura calima que vamos a desarrollar, la cultura zenú. Eso es lo que vamos a ver en estas clases. Vamos a empezar con la cultura quimbaya y todo lo que nos ha heredado esta cultura a nuestro territorio colombiano. Bueno, primero vamos a saber la ubicación, dónde estaban ubicados estas culturas precolombinas en nuestro terreno. Aquí podemos ver que los quimbayas habitaron en el territorio que abarca los actuales departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, los municipios de Cartago y Obando, unas tierras que los aborígenes llamaron el Jardín del Paraíso, de donde se originó una sorprendente artesanía en oro. Esta cultura quimbaya se caracteriza por sus grandes tesoros y hallazgos en los minerales, especialmente en el oro, que paradójicamente la mayoría de sus hallazgos que han investigado y han buscado todos los arqueólogos permanecen en un museo en Madrid, España. Esta riquísima región donde vivió esta tribu de familia lingüística caribe hoy es conocida como el eje cafetero de Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros apenas que nos hablen de la cultura quimbaya, nos debemos ubicar al eje cafetero. Fue donde encontraron los vestigios de esta cultura aborigen. Vamos a hacer un resumen cronológico de la cultura quimbaya. A ver. Cronológicamente, la historia de la cultura quimbaya se clasifica en dos periodos. Ella tiene unos dos periodos de cuales ellos pudieron desarrollarse. El primer periodo está el temprano o el clásico, donde muchos antes de la conquista el Cauca medio estaba ocupado por agricultores, mineros, cerámicas y orfebres. O sea, estas culturas se dedicaron a la excavación del oro, al trabajo con el oro, cerámica y por supuesto fueron agricultores. Sus viviendas se localizaban en las laderas de las montañas o disgregadas sobre las planicies naturales. Realizaban actividades de extracción de oro, como les venía diciendo, y sal, así como también elaboraban objetos donde plasmaron aspectos sociales y pensamientos simbólicos, destacando el poporo. Estaba hablando de este poporo, es un recipiente muy importante. Si ustedes le pueden preguntar a sus papás, antes en la moneda, en una moneda de 20 pesos, si sus papás recuerdan la moneda de 20 pesos, estaba el poporo. Más adelante vamos a ver esta figura del poporo de la cultura quimbaya, un recipiente para depositar cal que representaba a una mujer de alto rango con una postura ritual. Los quimbayas durante esta época igualmente elaboraron figuras realistas y estilizadas de animales como caracoles, insectos y capullos de mariposa. Ese, todos esos hallazgos que han encontrado los arqueólogos pueden estar en un museo en Armenia y, como les venía diciendo, en un museo en Madrid, Museo de las Américas. El otro periodo sería el periodo tardío, que va del año 800 al 1600
después de Cristo. Ese año 1600 ya viene desapareciendo todo lo que es la cultura quimbaya. Durante este periodo se vieron cambios profundos en la cultura quimbaya. La población creció al mismo ritmo que la producción. O sea, fue su momento espléndido. De la misma forma modificaron las creencias anteriores, evidenciándose en la simbología usada en los objetos y adicionalmente los entierros en tumbas con cámaras se volvían popular. Y es que estas culturas por lo general eran bastante religiosas, tenían sus propias religiones, sus propias creencias, donde nos damos cuenta que la esencia del hombre es siempre la espiritualidad, buscar un ser superior, buscar un ser que les alivie y que ellos puedan reconocer que hay alguien todopoderoso. Las poblaciones habitaron las zonas templadas en aldeas y en algunas ocasiones en viviendas dispersas, dedicándose a la agricultura, caza, pesca, recolección, minería, destilería, alfarería. Destinaron parte de la producción al intercambio comercial con tribus vecinas. Entonces, para poder desarrollarse esta cultura, ellos tenían que buscar una manera de subsistir. Y la manera de subsistir era por medio del intercambio. Ellos, una cultura, si necesitaban algo, le pedían a la otra cultura y ellos le daban un producto. Eso era el intercambio o trueque. También la explotación del cobre tomó importancia para la fabricación de pectorales, brazaletes, collares y cascabeles. Otra característica de esta etapa fueron las modificaciones realizadas al cuerpo, simbolizando determinado rango social, como las deformaciones craneanas, pinturas o adornos corporales. Esta cultura siempre se caracterizaba por vestir en oro. Para el año 1539 los indígenas fueron sometidos y entregados a los encomendadores. Estos encomendaderos ya aparecieron con la visita de los españoles, ya era para la colonia o conquista. Estos encomendadores o encomendaderos tenían una función. La función de ellos era proteger al indígena o al aborigen. Entonces ellos se encargaban de enseñarles la palabra de Dios, de evangelizarlos, de protegerlos. Y de esa forma le brindaban una clase de protección. Se le llamó la encomienda. Eso es lo que se le llama encomienda en la época colonial del continente americano, con el comienzo de la colonización. Pero en 1542 se produce la primera sublevación de los quimbaya, seguida de otra en 1577 de mayores proporciones. Una vez derrotados, la población aborigen doblegada a realizar trabajos forzados, sufriendo de desnutrición y enfermedades, fue desapareciendo. Entonces, una de las causas por las cuales desapareció la cultura quimbaya es que se rehusó al imperio español. No se doblegaron, tuvieron varios intentos de sublevación, pero el poderío español pudo más. Fueron forzados, se fueron desnutriendo y fueron causándole enfermedades. Aquí vamos a ver lo que es la organización sociopolítica de la cultura quimbaya. Podemos notar esa estructura jerárquica, que donde el primero sería un cacique. Ese cacique gobernaba un territorio. Estaban los señores principales, chamanes y médicos, súbditos, guerreros, siervos, y por último, en esta pirámide jerárquica está o estaba el pueblo, conformado por agricultores, pescadores,
mineros y artesanos. Es una forma de estructura social para los quimbayas. Vamos a ver de este lado una organización sociopolítica con una estructura política basada en una federación conformada por cacicazgos. Cacicazgo formado donde el líder mayor era el cacique. La cultura quimbaya se centralizó en la ciudad de Chinchiná. Ojo con ese nombre, que la cultura quimbaya, repito, se centralizó en la ciudad de Chinchiná. Se trataba de una organización estratificada, la pudimos ver anteriormente, que se asociaba para la guerra o la planificación económica. En este sentido, la institución del cacicazgo estaba cimentada en más de 80 señoríos principales autónomos, quienes en un momento se opusieron en una férrea resistencia armada al colonialismo. Nuevamente, y recalca el documento, que esta cultura quimbaya luchó por sus tierras, por sus costumbres, por su cultura, al verse sometidos, subyugados y burlados de otra cultura proveniente de otros territorios. Ellos se resistieron al poderío español. En la jerarquización social de la cultura quimbaya, la figura principal era el cacique, también llamado tacurumbí, tacurumbí, quien practicaba la poligamia. Cuando se habla de poligamia, se está hablando de que el cacique podría tener varias mujeres al tiempo. Además, una de sus esposas tenía el rango de mujer principal. Él podría tener muchas mujeres, pero había una que era la que hacía el papel de reina, si lo podemos hablar así. Las demás eran una especie de concubinas, compañeras para el cacique. Y la transferencia de poder era hereditaria. Entonces la reina podría heredar también el poder a otra mujer. En orden vertical le seguían los jefes de señoríos principales, los chamanes o sacerdotes, guerreros y por último el pueblo trabajador. Ya vimos esa pirámide de jerarquización. Vamos para la religión de la cultura quimbaya. La religión de la cultura quimbaya como pueblo especialmente ubicado en el eje cafetero. El aspecto religioso de la cultura quimbaya estaba fundamentado en las siguientes prácticas. Rituales funerarios. Era algo particular para la religión de la cultura quimbaya. Normalmente realizaban ofrendas relacionadas con el más allá y la creencia del cadáver viviente. O sea que podemos ver que la religión de la cultura quimbaya creía en que había vida después de la muerte. El difunto, de acuerdo a la posición social, era ataviado de ofrendas funerarias compuestas de objetos, cerámicas de piedra, hueso y metal. Por eso fue que más adelante algunos españoles tuvieron que saquear algunas tumbas, sobre todo de los caciques, para saquear, porque los muertos para las culturas quimbayas eran ataviados con piedras preciosas. Para el caso del entierro de un tacurumbí, el cuerpo era pintado y adornado con prendas de oro. Posteriormente enterrado con mantas lujosas, valiosos objetos, comida, sus criados y esposas quienes debían seguirlo a la otra vida. Miren todo este ritual religioso a un tacurumbí, especialmente ataviado. Generalmente las tumbas eran de plantas rectangulares,
variando el tamaño y el número de cámaras según la importancia del fallecido. Aquí podemos ver que otro ritual eran las danzas y cánticos ceremoniales, como un culto consagrado para conseguir favores de los dioses tutelares. Los quimbayas realizaron ceremonias para las cosechas y otras actividades de la vida cotidiana. Estas fiestas consistían en danzas con tambores, cantos expresando sus necesidades y la degustación de bebidas como la chicha. Mire, es algo especial de las culturas precolombinas en el territorio de Colombia, la bebida de la chicha. También realizaban juegos con tirantes extremadamente fuertes, donde arremetían unos con otros, ocasionando la lesión o muerte de los participantes. Algo similar para el caso de Mesoamérica en la cultura maya con el juego de la pelota. Cuando una tribu iba a la guerra, el cacique sacrificaba a 2 esclavos. Este era el ritual, para que los guerreros bebieran la sangre y comieran la carne a manera de tomar valor para la batalla. La magia y la religión demostraron un profundo sentimiento religioso a través de su arte, en las cuales presentaron a varias de sus divinidades, existiendo un tipo de sacerdote o chamán que practicaba los rituales mágicos y la adoración de dioses como el de Cara Negra o dios del mal. El agua era un elemento con poder curativo y la usaban por medio del baño a quienes tenían alguna enfermedad. Esta era una de las creencias religiosas. Entonces vemos aquí la forma como enterraban a sus sacerdotes o a sus caciques, dependiendo del valor de la persona, así la ataviaban. Y por supuesto el agua era un valor totalmente curativo. Vamos a continuar. Economía de la cultura quimbaya. Aquí podemos ver la economía de la cultura quimbaya con la apicultura, todo lo que tiene que ver con la miel. Está la agricultura, la minería y explotación salinas, industria textil. La actividad económica de la cultura quimbaya se destaca en los siguientes sectores. Agricultura. Al establecerse los quimbayas en las regiones de clima templado, tuvieron la oportunidad de cultivar maíz, yuca, ciruelas y aguacate. Eran los alimentos que los quimbayas sembraban. Estos productos alimenticios eran acompañados de pescado, carne de venado o conejo. Actualmente en la zona quedan vestigios, cuando estamos hablando de vestigios, que queda una herencia, que quedan algunos lugares de los sistemas de siembra que usaban o usaron los quimbayas, como hileras de surcos. Entonces, todavía quedan en la actualidad algunos lugares donde se practicaba la agricultura. Y continuamos con otra economía que era la apicultura. En el bosque o en ese espeso bosque se levantaban grandes ceibas, o sea, grandes árboles, troncos cuyos troncos fueron favorables para la formación de colmenas. Entonces, apicultura, esa crianza, se puede decir así, de abejas, de avispas, algo que explotaron los quimbayas en la extracción de la cera, que fue usada para la confección de los rostros de sus ídolos y fabricación de objetos de oro. Ese fue la economía de la cultura quimbaya, pero también se encuentra lo que es la minería. Aprovecharon al máximo los yacimientos auríferos para trabajar en metal con avanzadas técnicas metalúrgicas. Este dominio de la
de la metalistería del corte y oro. Hoy en día constituye el reconocimiento mundial de la cultura quimbaya. O sea, la técnica que usaban los quimbayas para la extracción del oro y para la aleación del oro, para moldear todo este mineral, la que se utiliza hoy en día es utilizada de la técnica de los quimbayas, ya que estos o estas culturas practicaban la orfebrería. Explotación de salinas. La existencia de varias fuentes salinas en el territorio fue aprovechado por los quimbayas para su comercialización junto a otros productos que ofrecían a los pueblos vecinos. Las principales minas de sal se encontraban al sur de Antioquia, desde donde era trasladado hasta casas de depósitos en el valle de Aburrá para posterior venta. Igualmente trataron la aguasal en grandes cántaros sometidos al fuego, que al evaporarse rompían el envase quedando sal pura. Sí, mire cómo está aquí la economía de la cultura quimbaya. No solamente explotaron oro, sino la trata de sal, la técnica para explotar sal, importante para subsistir. Y por último está la textilería. Pertenecieron a uno de los dos centros de desarrollo textil de la época prehispánica colombiana, donde el mayor incremento se registró en la región templada. A pesar de que algunas poblaciones quimbayas usaban poca ropa, se dio la confección de prendas de algodón. Vamos ahora para manifestaciones de la cultura quimbaya. Es lo que yo le decía, esa es el poporo, que antes estaba en la moneda de 20 pesos. Lo pueden comprobar y preguntarle a sus papás. Orfebrería. Cuando estamos hablando de la orfebrería, es la técnica para moldear el oro. Reconocida universalmente por su perfección técnica y la belleza en cada uno de sus diseños realizados. Usaron una aleación de oro con cobre, donde el oro conservaba su color, dándole a las piezas viveza y tonalidad. Entonces, una pieza quimbaya podría tener un color brillante o un color como el cobre, porque estaba una aleación entre oro y cobre. Por eso se veía un color de pronto oscuro como es el oro de hoy en día. Las diferentes obras representaban hombres y mujeres de ojos semicerrados. Estas eran las figuras que realizaban los quimbayas al tratar el oro. También hacían frutas, estilizados poporos, como les venía diciendo, insectos también eran las figuras que realizaban con oro, cascos, recipientes y cuellos de vasijas. En su mayoría fueron parte de las ofrendas que acompañaban a los muertos en sus viajes a la eternidad. Todas estas formas o piezas que hacían los quimbayas luego reposaban en sus muertos. Tradicionalmente, las piezas se han ubicado en el Valle del Cauca, aunque algunas provienen de la Hoya del Magdalena y el macizo antioqueño. Se puede decir que la orfebrería de la cultura quimbaya es la más importante de América debido a la perfección de cada pieza. Entonces vemos algo importante en lo que tiene que ver con la trata de orfebrería, que es catalogada como la más importante de América y es la cultura quimbaya. Aquí está la cerámica de la cultura quimbaya, la podemos ver, es lo que se llama alfarería. Ya no, ya la alfarería viene siendo cómo se trata el barro y luego ese barro se transforma en una vasija, en una jarra, en un plato. Eso es lo que es la alfarería.
Constituyen otras manifestaciones artísticas importantes de la cultura quimbaya con una gran variedad de estilos y decoraciones. Entre sus características se distingue el uso de pinturas negativas, formas globulares, pinturas monócramas de una sola forma o policromas de varias formas. Además, adornos con dibujos geométricos. Los principales modelos encontrados son vasijas semiesféricas, vasijas globulares, copas, vasos, silbantes y contenedores. Era la cerámica que hacía los quimbayas con la técnica de la alfarería, que es diferente a orfebrería porque se trataba el oro. Alfarería se trata el barro para hacer luego cerámica. Después otra técnica eran las armas. Destacan los armamentos como lanzas, dardos que lanzaban con tiraderas y escudos pequeños para atajar las flechas enemigas. Aquí vamos a ver lo que es el tesoro de la cultura quimbaya. Miren cómo esa forma antropomorfa con figuras humanas. Aquí es una pieza valiosa de la cultura quimbaya en oro. Miren, este es un poporo quimbaya que les vengo diciendo en la moneda de 20 pesos. Muchos años atrás se ubicaba el poporo, importante que caracteriza la cultura quimbaya. Aquí está la estatuilla de un cacique quimbaya. Y esta pieza ni siquiera se encuentra en Colombia. Esta pieza se encuentra en el Museo de América en Madrid. Al final voy a darles una foto de la fachada de ese museo. Mire esta pieza antropomorfa, figura humana totalmente bañada en oro. Se caracterizaba la cultura quimbaya por su técnica de tratar el oro. Todo el conjunto de piezas de oro y tumbaga encontrada en el Valle del Cauca es conocido como el tesoro de los quimbayas. Los mismos fueron hallados en dos tumbas ubicadas en La Soledad en el año 1890 por un grupo de huaqueros. Entonces, personas que buscaban tesoros no autorizadas ilegalmente lo encontraron ya para 1890. O sea, ya viene siendo el siglo XIX. Esos son años recientes. ¿Y dónde los hallaron? En las tumbas, lo que hemos venido diciendo. A pesar de que la riqueza de las tumbas de los quimbayas eran conocidas, esto generó expectativa. Al año, el tesoro que había pasado a otras manos fue adquirido por el gobierno de Colombia. Se estima que el valor de estos tesoros solo es desplazado por el descubrimiento de la tumba del señor de Zipán en Perú. Entonces, estos huaqueros encontraron en una tumba mucho oro. El gobierno nacional de Colombia comenzó también a hacer la excavación y encontraron muchos oros. Por eso es que ahora vemos muchos museos, Museo del Oro en Bogotá. Estas 122 obras maestras de arte precolombino fueron regaladas por el gobierno de Colombia a la corona española. Miren, una herencia tan importante como el gobierno de Colombia cede un tesoro a la corona española cuando tendría que la corona española devolver todos esos tesoros hallados. De hecho, hay una ponencia donde se reclama un tesoro. Y actualmente en la bahía de Cartagena hay un litigio o un pleito donde el tesoro del barco Galeón está en las profundidades del mar y están en pleito a ver a quién le pertenece. Y que a pesar de que está en tierras colombianas o en aguas colombianas, el gobierno español reclama como suyo.
Conforme a ello, el gobierno del presidente Carlos Holguín le entregó a la reina María Cristina de España este conjunto de piezas en 1892 en el siglo XIX, en agradecimiento por el apoyo a una diferencia limítrofe sostenida con Venezuela. Entonces, ¿cómo pagó Colombia una deuda que tenía con España? Lo pagó con los tesoros quimbayas. Y por eso hoy en día la mayoría de las piezas quimbayas se encuentran en la ciudad de Madrid, España. Aquí se encuentra lo que es el Museo de las Américas en Madrid, donde están los hallazgos principales de la cultura quimbaya. Bueno, jóvenes, esta fue la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, les voy a dejar aquí este video y el documento para que puedan escribir en el cuaderno. No voy a dejar tarea. Simplemente quiero que anoten los apuntes más importantes de la cultura quimbaya. Nos vemos en la próxima clase.